Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana. Hoy es domingo 19 del mes de octubre. Este es su programa Proceso. Yo soy Dani Alcántara. Bueno, pues una semana como siempre, con muchas actividades. Una semana en que hablamos mucho del tema Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, dispuso la eliminación de lo que algunos llaman el Fondo de Gestión Social, lo que otros llaman el barrilito y lo que otros le llaman el cofrecito. Es 50,000 pesos que la Cámara de Diputados otorga a los diputados para hacer obras, para atender a necesidades de la demarcación por la que ellos son diputados. Esto se dispuso de forma administrativa y hay una serie de interpretaciones, diputados que no lo aceptan, diputados que entienden que eso debe ser aprobado por el Pleno, que es una decisión que no la puede tomar unilateralmente el presidente de la Cámara. En fin, pues tenemos un trabajo sobre ese tema que vamos a presentar para que ustedes puedan escuchar las diferentes versiones que hay sobre el tema. Hay quienes quieren que se vaya más lejos, que esto se haga en el Senado de la República, pero además que la Cámara de Diputados sea un poco más amplia en el espíritu que ha animado a la eliminación del cofrecito. Están demandando que, igual que se está anulando lo del cofrecito, se anule las entregas especiales que hace la Cámara de Diputados a sus diputados en periodo específico. Por ejemplo, el tema de las habichuelas con dulce, lo que se dio para habichuela con dulce, lo que se da para la celebración del Día de las Madres, para la compra de electrodomésticos y lo que se da para diciembre con las canastas navideñas y demás, que la Cámara sea mucho más austera, mucho más mesurada en el manejo de los fondos públicos. Todo eso se está demandando, se está reclamando, pero vamos a ver qué ocurre. Ahorita vamos a compartir con ustedes este trabajo, mientras vamos a conectar con un reporte de las informaciones internacionales más importantes hasta este momento. La principal información de las últimas semanas sigue siendo el impacto del virus del ébola en la población de 5 naciones de África Occidental, donde han muerto cerca de 5,000 personas y otras 10,000 infectadas corren el riesgo de morir. España y Estados Unidos mantienen en observación y cuarentena a varias personas que han tenido contactos con infectados, mientras crece el pánico entre el personal médico y paramédicos de los centros asistenciales. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, designó a Ron Klain para coordinar las respuestas al ébola y pidió a los estadounidenses que no se dejen llevar de la histeria por la propagación del virus, después que se diagnosticaron 3 casos y se pusiera en observación a decenas de personas por la probabilidad de que hayan sido infectadas. Mientras, la Organización Mundial de la Salud mantiene en alerta mundial ante lo que considera una amenaza para la humanidad. Noticia importante en los últimos días ha sido la prolongada caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales, llegando a alcanzar precios hasta por debajo de los $80 el barril en las dos marcas referentes del mundo, el crudo Brent para Europa y el Texas para los Estados Unidos. Los expertos analizan la pronunciada caída en los precios del petróleo cuando se verifican serios conflictos en las regiones de mayor producción como Medio Oriente y Rusia. En tanto, Venezuela ha pedido una reunión urgente de la Organización de Países Productores de Petróleo para buscar una salida a los problemas que están creando con la baja en los precios en los mercados internacionales. Entre otras informaciones importantes de la semana, cuentan la manifestación de protesta en México exigiendo la localización de 43 estudiantes de pedagogía desaparecidos desde hace 3 semanas, luego de que fueran detenidos por la policía y presuntamente entregados a un cartel de drogas. También reseñamos la elección de Venezuela y España en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por un periodo de 2 años. Esta semana se inició en Santiago de Chile la 70 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, cuyo tema principal ha sido la extensión y penetración de las redes sociales en la población a nivel mundial y su impacto como mecanismo informativo que ya no puede ser ignorado.
Los directores y propietarios de periódicos de América resaltan en sus exposiciones el poder que han adquirido los temas de la audiencia en las redes sociales para definir los contenidos de los medios, sean estos en versión digital o de papel. Tras 2 semanas de debates terminó hoy el Sínodo de Obispos de la Iglesia Católica que se desarrolló en el Vaticano. Los analistas dicen que el evento fue una especie de terremoto por los acalorados debates entre obispos conservadores y los progresistas. El documento final de 62 páginas propone que la Iglesia acoja a los homosexuales, a los divorciados, bajo el argumento de que Cristo quiso que su Iglesia sea una casa con la puerta abierta para recibir a todos, sin excluir a nadie. Finalmente, el Papa Francisco declaró hoy beato al Papa VI, el pontífice del Concilio Vaticano II, de los viajes internacionales y de la gran reforma de la Iglesia. La espléndida ceremonia de beatificación sirvió de clausura al Sínodo de la Familia. Bueno, pues siguiendo con el orden internacional, esta tardecita ya, el Tribunal Supremo Electoral ha declarado a Evo Morales como el ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo en Perú. Recuerdan ustedes que aquí dimos los primeros resultados del proceso que se estaba llevando a cabo el domingo pasado en el Perú. Dice el Tribunal Superior Electoral que con el 99,82% de los votos escrutados, Morales consiguió la reelección con un apoyo del 61,4%, mientras que su competidor Samuel Doria Medina, del partido Unidad Demócrata, obtuvo el 24,49% de las elecciones del pasado domingo en el Perú. Vamos a publicidad, regresamos en breve. Pues contaba ahorita sobre lo que se desató esta semana con el llamado Fondo de Gestión Social, el barrilito o el cofrecito en la Cámara de Diputados. Vamos a compartir con ustedes este informe de Belki Castillo. A partir de ahora, la presidencia de la Cámara de Diputados toma la decisión de eliminar el Fondo de Gestión Social o barrilito. Con la iniciativa, el presidente de la Cámara de Diputados no solo sorprendió al quórum en el hemiciclo. En México el Congreso se administra con un órgano administrativo interno, en Chile también. En cambio, en República Dominicana el presidente de la Cámara es un faraón. Abel Martínez ganó el visto bueno de los que entienden que la eliminación del barrilito significa que los diputados ya no utilizarán 114 millones de pesos del dinero de los contribuyentes en asuntos que muchos llaman clientelismo político, disfrazado de supuestas ayudas a los pobres. Los aplausos han sido sonoros, pero hay quienes consideran que con la eliminación del Fondo de Gestión Social, el bien llamado cofrecito o barrilito, el problema no queda del todo resuelto. Y es que, además de estos recursos, los diputados reciben otros fondos para agradar a la gente de su comunidad en épocas especiales, como los cotizados electrodomésticos en 176 millones de pesos para el Día de las Madres y los 14 millones destinados en Semana Santa para las tan saboreadas habichuelas con dulce. Señores, eso uno lo hace porque el pueblo, ese pueblo hambriento que tenemos desgraciadamente nosotros, espera algo de la sociedad. Nos critican a nosotros por un jueguito de taza, oiga, pero señora, de por Dios, por una lavadorita. No, hombre, señores, critiquen los grandes, a los ladrones de este país que han desbarcado toda la historia por 176 milloncitos. Yo pienso que lo que nos dieron
ni siquiera es suficiente para lo que nosotros tuvimos que repartir en cada una de nuestras demarcaciones. A la fecha, los diputados han consumido más de 839 millones de pesos en las defendidas ayudas sociales. Las mayores reacciones han sugerido a los senadores emular a los diputados que con una decisión tomada de forma unilateral por su presidente se despojan de los 50,000 pesos que cada mes recibían para manejarlos a discreción del tan cuestionado barrilito. No, los senadores tienen que hacerlo porque incluso los senadores, según el presupuesto, les sobró 180 millones de pesos. En la Cámara Alta, la actitud no es de seguir los pasos a sus homólogos en el Congreso. Los senadores respetan la decisión de los diputados y defienden los 900,000 pesos que reciben cada uno a través de su oficina senatorial, destinarlos a obras sociales. El senador tiene 32 y más oficinas en cada una de esas provincias, por eso le digo que el procedimiento que se ejecuta aquí es completamente distinto y por tanto por eso respetamos esa decisión. Tampoco creo que eso va a resolver nada en el sector salud. A mí no va a decir a mí nadie que 114 millones de pesos o 300 millones de pesos va a resolver el problema de salud. Si con eliminar el fondo social se van a resolver los grandes problemas, nosotros seríamos los primeros en estar dispuestos a que se resuelva. Pero unos tocan con guitarra y otros con violín. El expresidente de los diputados no solo considera responsable y popular la decisión del doctor Martínez Durán de eliminar el barrilito. Julio César Valentín favorece que el Senado y otras instituciones lo hagan de manera gradual. O el presidente de los diputados, que creo que ha adoptado una medida popular. Con algunas críticas, no hay dudas de que ha sido aplaudida la decisión del presidente de los diputados de poner a disposición del Poder Ejecutivo los más de 100 millones de pesos que recibían del denominado barrilito. Hay gente esperanzada en que lo mismo harán los senadores con el cofrecito antes que la presión social los obligue. Para Proceso, Belkis Castillo. Bueno, pues, han visto ustedes cómo es esto. Dice un diputado, bueno, esos 176 milloncitos, ¿qué es lo que es eso? Hablando de diputados y hablando de la Cámara, hablando del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez ha colgado esta tarde en su cuenta de Twitter una información dando cuentas de que el juicio político a Francisco Domínguez Brito no tendrá cabida en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué lo dice? Hoy, un trabajo que publicó el Listín Diario de la autoría de César Medina, habla de que al Procurador General de la República le van a hacer un juicio político porque, entre otras cosas, ha violado la Constitución de la República, ha estado utilizando el cargo para estar activando en política, cosa que lo prohíbe la Ley Orgánica del Ministerio Público y la propia Constitución de la República, y según el artículo que se publicó hoy en el Listín Diario, bueno, esas imágenes que ustedes ven ahí son imágenes que han suministrado los que están sustentando que debe hacérsele un juicio político al Procurador General de la República, y están distribuyendo imágenes como esas que ustedes ven en pantallas, donde el Procurador General de la República estaría juramentando personas y estaría hablando de política. En ese salón se aprecian ahí ven ustedes esos globos amarillo y morado, evidentemente una actividad política, y están utilizando esto tratando de inhabilitar al Procurador General de la República. Lo que pretenden es pasarle un juicio político, y el juicio político debe iniciar por la Cámara de Diputados, según lo que establece el procedimiento constitucional de la República Dominicana. Y a eso implicaría, en el caso de que se le haga el juicio y se consideraran los méritos o se consideraran los méritos para ello, eso implicaría la degradación del funcionario y la destitución inmediata. Pero además se está agregando, según establece la publicación que he citado del día de hoy, la suspensión del ejercicio del derecho por un periodo de 5 años. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el Procurador General de la República ha estado activando en 2 casos fundamentales, que es el caso Víctor
Díaz Rúa, a través de la fiscal del distrito, que le atribuyen la dureza de la fiscal en el caso a una actitud del Procurador General de la República, pero el Procurador General de la República ha estado actuando en su propio nombre como representante del Ministerio Público en la acusación que se le hace a Félix Bautista de malversación de fondos y ahora de lavado de corrupción administrativa y ahora de lavado de activos. Hay algunos elementos que se están citando de violación a la Constitución de la República en los que habría incurrido Domínguez Brito. Por ejemplo, uno de los elementos o uno de los artículos que él habría violado es el artículo 72, que dice de la integración e incompatibilidad. Dice, el Ministerio Público está integrado por el Procurador General de la República, quien lo dirige, y por las y los demás representantes establecidos por ley. Y aquí entonces entra en el párrafo 2, dice, la función de representante del Ministerio Público es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la de docente. Mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones, no podrán optar por ningún cargo electivo público ni participar en actividad político-partidaria. Eso es lo que le quieren aplicar al Procurador General de la República. Hay la información de que una gran cantidad de diputados y de senadores ya están avisados y que están de acuerdo para llevar al Procurador General de la República ante un juicio político. Yo digo, eso luce complicado porque va a provocar que se definan los grupos a lo interno del Congreso, las corrientes del PLD, Danilo Medina, Leonel Fernández, que son los que tienen el liderazgo fundamental en el partido y son los que tienen diputados y senadores. ¿Apoyaría Danilo Medina lo del juicio político? Bueno, habría que ver. Pienso que pudiera sentirse tentado a hacerlo para que no le acusen de que es él, Medina, el presidente de la República, quien ha estado moviendo los hilos para que el Procurador General de la República y la fiscal del distrito hayan actuado de la manera en que han actuado, tratando de llevar a la justicia a Víctor Díaz y a Félix Bautista. Uno, el primero, secretario de Finanzas del PLD, y el segundo, Félix Bautista, secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana también. De modo que esto luce complicado. Mañana voy... en hoy mismo voy a hablar un poco más del tema, voy a ampliar un poco más, porque tengo conmigo la ley orgánica del Ministerio Público para señalar entonces algunos artículos de la ley orgánica del Ministerio Público que habría violado el Procurador General de la República en esto que evidentemente alguien lo está manejando. O sea, hay gente interesada en que el Procurador General de la República se le haga el juicio político. El procurador está fuera del país, no sé si se regresó hoy o regresa a qué día de la semana, pero es un tema muy complicado de manejar por el Partido de la Liberación Dominicana, pero evidentemente que ejecutar esto, llevarlo a la práctica, no va a ser tan fácil como se aprecia. Ya el presidente de la Cámara de Diputados, que juega un papel importante en la colocación de los temas de la agenda del día de la Cámara, está comunicando en su cuenta de Twitter de esta tarde, que ese caso no va a ser llevado a la Cámara de Diputados. Pero hay que esperar. Vamos a una pausa comercial. Regresamos en breve. Bueno, nos han enviado una demanda aquí, moradores del sector Agua de Palma, en Montecristi, están demandando del gobierno la carretera que le comunica con La Ensenada, Punta Rusia y otras comunidades, en vista de que el deterioro de la vía provocado por los constantes derrumbes cuando llueve constituye un peligro, sobre todo para los estudiantes que a diario tienen que cruzar por ese tramo carretero. Ya yo había escuchado antes, que esta carretera parece que se había anunciado que se haría, posteriormente fue
Posteriormente, la gente se quedó esperando el inicio de los trabajos, no se han iniciado y la carretera, como ocurre siempre, se ha deteriorado y puede poner, como están advirtiendo ellos, en peligro la vida de las personas que transitan por esa parte. Eso es Punta Rusia, voy a repetir, eso es Punta Rusia, La Ensenada y Agua de Palma. Ya lo saben. Vamos a ver ahora un reporte que tenemos sobre lo que ha ocurrido recientemente en el sector salud. Después de que se produjo la muerte de los 11 niños, o más bien después de que la prensa destacara la muerte de los 11 niños en el hospital Robert Rick Cabral, se ha producido una serie de cambios, incluyendo la cabeza del ministerio a cargo de la doctora Altagracia Guzmán Marcelino y cambios de directores de hospitales. Vamos a ver este reporte que nos ha preparado Carmelo Soriano. De esta manera reaccionaron médicos y parte del personal del hospital Robert Rick Cabral, previo a la llegada del nuevo director. Porque no somos asesinos, nosotros lo que damos es salud al pueblo. Los galenos del centro iniciaron la semana de luto. El colegio que los agrupa convocó en el lugar, tras la destitución del ministro de Salud y de la directora de este hospital. La presencia de militares allí caldeó los ánimos. Rechazamos la militarización de este hospital. Nosotros no somos asesinos. El Colegio Médico Dominicano no va a aceptar ningún tipo de sanción a ningún médico. El martes fue más calmado. El nuevo director asumió de manera formal y de inmediato tendió un ramo de olivo al personal. Nosotros no queremos crear ningún tipo de conflicto. Nosotros queremos armonía en el hospital. No obstante, dejó clara su agenda tras afirmar que hubo falta de gerencia en el centro. Tenemos el compromiso de que este hospital funcione a la mil maravilla, como se dice. La muerte de 11 niños en ese hospital, las críticas al gobierno por la indignación general que provocó el hecho, las investigaciones y el informe final han revolucionado al sector salud. El país necesita que todos los sectores de salud hagamos una alianza estratégica. Pese a su llamado a la unidad del sector, la nueva ministra inició de inmediato una especie de profilaxis. En hospitales como el Ney Arias Lora y el Vinicio Calventi, sus directores fueron sustituidos. Direcciones del ministerio como Salud Colectiva, las regionales 0 y Metropolitana, estrenaron titulares. Altagracia Guzmán Marcelino también eligió a su sustituto en el SENASA. Este último salió al frente a versiones del exdirector de la Unidad 0 de Salud, Enriquillo Matos, que atribuyen la quiebra de los hospitales a esa entidad. SENASA, su misión fundamental es una función de aseguramiento de riesgo. Eso significa que SENASA financia una parte de los servicios de salud y la capacidad de respuesta de SENASA a los hospitales se limita a ese marco. El otorgamiento de recursos económicos al sector por parte del gobierno central, sumado a las reformas y el reforzamiento a la atención primaria, siguen dominando el debate en torno al tema, amén de las expectativas creadas por los cambios vistos por algunos como temerarios. Y es que se debe más de 5.000 millones de pesos como deuda en la sumatoria de todos los hospitales. Es que así es difícil. La doctora Altagracia Guzmán tendrá que equipar y abastecer nuestros centros de todo lo que requieren. Solo de esa manera, a juicio de muchos, mejorarían los servicios que ofrece el sistema sanitario nacional y mermarían la crisis y las críticas que desde años arrastra el sector salud. Para Proceso, Carmelo Soriano. Bien, vamos a ver un resumen de las actividades políticas que se han realizado durante esta semana. Ya están todos los precandidatos del PLD en campaña.
Luis Abinader en la suya, la gente del Partido Reformista también, el presidente del partido, Quique Antún. Vamos a ver. Ni con agua, ni con viento, ni con rayo paran esta candidatura. El apoyo que recibe Francisco Javier es cada vez mayor dentro y fuera del PLD. Así quedó evidenciado nuevamente en las actividades que encabezó en los municipios de Constanza y Jarabacoa. Que soy la garantía de la victoria del Partido de la Liberación Dominicana en el 2016. Y está listo para enfrentar el principal reto de los gobiernos, la pobreza. Yo desde ahora estoy diciendo y me comprometo a darle a la pobreza en el corazón. Entre otras actividades políticas, el también aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, afirmó este domingo que apoya toda iniciativa pública y privada tendente a perseguir y castigar cualquier acto de corrupción en la administración del Estado porque eso beneficia al partido y favorece al país. Durante el sábado y domingo, Montaz encabezó encuentros en Higüey, El Ceibo, Atomayor, San Pedro de Macorís, La Romana, donde dejó juramentado su equipo de campaña y recibió el respaldo de importantes dirigentes y activistas PLDistas en cada una de esas demarcaciones, de acuerdo a su equipo de prensa. Mientras el doctor Reinaldo Pared Pérez, también aspirante a la candidatura presidencial por el PLD, recibió esta semana el respaldo de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción número 1 de la provincia de Santo Domingo, así como del municipio Guerra y sus demarcaciones cercanas. Mientras el ingeniero Radamés Segura, también aspirante a la nominación presidencial por el PLD, afirmó que está dispuesto a encabezar el cambio que demanda la base de ese partido, ya que más del 70% se siente desamparada a pesar de los años de gobierno del PLD. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, ingeniero Federico Antún Valle, llamó a la dirigencia provincial a trabajar unidos y cohesionados para recuperar esa plaza electoral de cara a las elecciones del 2016. Quique Antún encabezó un recorrido con los principales dirigentes reformistas de los municipios y distritos municipales de Santiago, a quienes explicó que hay que trabajar para convertir el PRSC en un instrumento del país al servicio de la juventud, de las mujeres y de todos los dominicanos, en especial de los sectores más desprotegidos de la población. Mientras Luis Abinader, aspirante a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, recibió el respaldo de distintas comunidades de Puerto Plata durante un recorrido realizado este fin de semana. En otra información, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, señaló que se hace necesario ser visionario y creativo para enfrentar el auge de la delincuencia. Vargas Maldonado habló durante un encuentro con los presidentes provinciales, municipales y regidores del PRD en la Casa Nacional, mientras decenas de nuevos militantes del Partido Acción Liberal, residentes en el sector Villaverde en la comunidad de La Ciénaga, del kilómetro 14 de la autopista Duarte en Santo Domingo Oeste, fueron juramentados por la presidenta de esta organización política, licenciada Maritza López de Ortiz, durante un acto coordinado por la secretaria nacional de la Juventud Palista, Michelle Ortiz, junto a un movimiento de mujeres de dicha localidad. Finalmente, el presidente del movimiento Primero la Gente se une a la lucha contra el cáncer y congregó a cientos de mujeres en un acto organizado para concienciar sobre esta enfermedad. En el mismo acto, el presidente del movimiento Primero la Gente hizo un llamado a las mujeres dominicanas a incursionar en la política para que se integren y tengan mayor participación en su movimiento político, en el cual la mujer dominicana tendrá prioridad. Para Proceso, Belkis Castillo.
Bueno, tenemos una información del Ministerio de Interior. Dice que el Ministerio de Interior y Policía entregó los primeros carnets que definen el estatus migratorio de 73 extranjeros de al menos 14 nacionalidades que se acogieron al plan de regularización iniciado el día 2 del pasado mes de junio. La entrega de los carnets a los extranjeros regularizados tuvo lugar en la sede del Ministerio de Interior y Policía en un acto encabezado por Luis Fernández, viceministro para Migración y Naturalización de Interior y Policía. Entre los extranjeros regularizados hay 56 del sexo masculino, 17 femenino. En cuanto a la nacionalidad, hay 67 haitianos, 3 argentinos, 5 cubanos, 1 chino, 3 colombianos, 1 ecuatoriano, 4 estadounidenses, 1 peruano, 1 ruso, 1 austríaco, 2 mexicanos, 1 boliviano, 1 guatemalteco y 1 italiano. Evidentemente que la mayoría, como tenía que ser, de los regularizados son haitianos, 67 haitianos. Pues vamos a ver ahora un reporte que tenemos sobre lo que parece ser un nudo que se ha formado en el PRM, que es el Partido Revolucionario Moderno, sobre el tema que tiene que ver con el método, la metodología de escogencia del candidato a la presidencia de ese partido, que si es encuesta, que si es una primaria o convención abierta. Bueno, vamos a ver esta historia. El Partido Revolucionario Moderno aún no define cuál método utilizará para elegir su candidato presidencial de cara a las elecciones del 2016, cuando apenas faltan semanas para que se cumpla el paso dado por sus autoridades para tales fines. Las opiniones están divididas en torno al tema, ya que para algunos más modernos, la escogencia del candidato deberá ser por encuesta ante la ausencia de un padrón, mientras que el criterio de otros más tradicionales es que sea la convención la que defina al ganador. Es un método que ha sido seleccionado en muchas ocasiones, inclusive dentro del PRD, para sacar candidatos a senadores, antes, durante y después de que estaba nuestro líder, doctor Peña Gómez. Sin embargo, hay quienes consideran que de aprobarse la encuesta como mecanismo de elección, el partido incurriría en el riesgo de que personas ajenas a esa organización política alteren los resultados del proceso. Al elegir a un candidato que pueda parecerle más conveniente para sus fines, no respondan a la verdadera voluntad de los militantes de ese partido. Entiendo particularmente que la convención es un proceso que está demostrado que es el proceso más democrático que hay. En medio de la diferencia de opiniones, la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno se ha visto en la obligación de designar una comisión encabezada por Milagros Ortiz Bosch para que defina el método de escogencia de su candidato. Este tema ha provocado tensión entre los seguidores del expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader, pero ambos candidatos se han negado a emitir juicios prematuros y prefieren esperar a que la citada comisión arroje sus valoraciones. Nosotros nos debemos acostumbrar a discutir estos temas internamente, y entonces lo hemos discutido y yo he manifestado nuestras posiciones a lo interno. Desde el Partido Revolucionario Dominicano, dirigentes dicen no entender la diferencia de opiniones, porque de ser cierto que el PRM cuenta con el 90% de los ex-PRDistas en sus filas, podrían utilizar el padrón vigente de su organización para convocar a convención. Si tienen el 90%, ellos pueden dejar incluso el 100% del padrón del PRD. Y como tienen el 90%, eso no va a influir. La elección del candidato presidencial del PRM ha sido programada tentativamente por sus autoridades para el próximo 23 de noviembre o en su defecto para la primera semana del mes de diciembre. La alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno dijo esperar que la elección del candidato presidencial de esa organización transcurra con el menor trauma posible para poder ofrecer una opción política atractiva al electorado dominicano. Para Proceso, Silvia Herrera.
Bueno, vamos a ver ahora un resumen de las actividades del mundo del deporte con Edward Tavares. Conecta, batazo profundo, enorme por el jardín izquierdo. La bola se va elevando, se va elevando. Arrancó el pasado fin de semana el principal pasatiempo de los dominicanos, la temporada de béisbol de invierno, donde 6 equipos tratarán de alzarse con el título en enero de 2015. Nuestra fanaticada es exigente porque está acostumbrada a ganar y eso nosotros lo entendemos. Los sorprendentes Reales de Kansas City reciben este martes a los Gigantes de San Francisco en el inicio de la Serie Mundial de Grandes Ligas 2014. Kansas City, quien ha ganado sus 8 juegos de playoff esta temporada, estará en su primer clásico de otoño en 29 años, mientras que los Gigantes estarán por tercera vez en las últimas 5 temporadas. Toque de queda. La invasión llegó a toda el área metropolitana. Llegó la invasión de furgones para sofocar el calor. Furgones de freezer, furgones de neveras de todas las marcas, furgones de aires, inverter bajo consumo, aires split y de ventana, furgones de abanicos, furgones de neveras de playa. Los furgones llegaron a toda el área metropolitana. 809-561-4949. Con los mejores precios del mercado a L&R Comercial, donde coger Fiauci es fácil, más barato que nosotros nadie y todos califican. Bueno, una nota que nos llega de Proindustria, dice que la directora de Proindustria dice que el gobierno da pasos contundentes para establecer la cultura de la calidad y que una muestra de esto es el esfuerzo que constituye la promulgación de la Ley 166-12, que con él crea el Sistema Dominicano para la Calidad Sodocal. Esta es la señora Alexandra Izquierdo, que es la directora de Proindustria, habló durante un acto encabezado por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Vamos a despedirnos por el día de hoy. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos de vuelta con ustedes a partir de las 8 de la noche.